Ok, jovenazos, continuamos. Ya esta diapositiva hablábamos de ella y les comentaba yo que muchas veces el ser humano, nosotros somos quien contamina los alimentos. Pero también es necesario comentarles que hay alimentos que pueden causarnos daño y que nosotros pensamos que son inocuos, pero el producto o el alimento tiene partículas alérgenas y el ejemplo va a salir más adelante en prerequisitos que estamos revisando, pero si lo comento de una vez: huevo, pescado, mariscos, algunas gramíneas. ¿Como cuáles gramíneas? Bueno, pueden ser cacahuate, puede ser almendra, puede ser nuez, puede ser diferentes tipos de semillas que son alérgenas a la salud. Ahora bien, vamos a retomar cómo está lo del origen del análisis de peligros y puntos críticos de control. Bueno, esta es una historia muy bonita y sí quiero platicarles de manera muy rápida cómo se dio esta situación. Pues resulta ser, pues para 1957, que es parte de la historia del origen del análisis de peligros y puntos críticos de control, había una pugna por ser el mejor país, la mejor nación en conquistar el espacio, ¿no? Y entonces la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, ya está extinta como tal, envió un satélite que fue el Sputnik, y ese satélite fue pues el primer artefacto de origen humano, de manufactura humana, de fabricación humana, que salía al espacio. Entonces los gringos sintieron una presión enorme. Pero la presión no paró ahí. Todavía los rusos enviaron al primer hombre fuera de nuestra atmósfera como tal, que dio una vuelta alrededor del planeta. Lo pueden investigar en internet. Aquí no aparece la referencia como tal, pero búsquenlo como Gagarin. Es el ruso que salió al espacio. Y pues los rusos se prepararon mucho tiempo para la conquista del espacio. Entonces, un año después de que el Sputnik salió a la atmósfera, fue el primer satélite de la era humana, de la existencia humana, pues ellos empezaron a crear la NASA para poder enviar otro satélite. Ellos estaban preocupados porque la conquista del espacio ya no sería de ellos, sino pues iba a ser de los norteamericanos, de los gringos, de estos estadounidenses que querían conquistar el mundo. Pero pues resulta ser que no fue tan fácil. Primero, porque tenían que fabricar una nave que al momento de atravesar todas las capas de nuestro planeta no se destruyera. Entonces había gente que trabajaba los programas de calidad por allá de 1959 y Colsby, que era el dueño de una empresa de nombre Pillsbury, pues participó con ellos para 1959. Pero, ¿por qué lo llaman? Bueno, porque el principal objetivo de ellos era tener alimentos inocuos que no desaparecieran bajo gravedad cero, sino que pudieran estar sanos y salvos para comerse. Esto induce a que los estadounidenses ya tenían alguna cámara, algún artefacto para simular gravedad cero. Sin embargo, todo el personal que estaba involucrado se enteraron que todos esos métodos tradicionales que tenían de calidad eran insuficientes porque había muchos productos implicados en las pruebas reales de los productos a utilizar. Y entonces, pues aquí cambia toda la situación. Esta Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, que es la NASA, desarrolló por primera vez en aquellos años, fíjense bien, el análisis de peligros y puntos críticos de control, el famoso HACCP, y ellos lo utilizaron para las piezas de los componentes de los vehículos espaciales. Entonces, Pillsbury hizo un programa de capacitación para la FDA, Food Drugs Administration de los Estados Unidos, que es la administración de drogas y alimentos
que controla todo lo que hay allá. Un ejemplo aquí sería, para nosotros actualmente, sería la COFEPRIS. Entonces ellos trataron de involucrar al gobierno, aparte de la NASA como tal, involucraron al gobierno, pero al personal que se dedicaba a los alimentos como tal. Entonces ellos empezaron a hablar en los 70 de estos programas y capacitaron mucha gente, pero no era completo. ¿Cuáles eran los problemas reales en este momento? Bueno, pues principalmente, que ya se había comentado, el primer problema eran las migajas y gotas de agua de alimentos. Estas desaparecían bajo gravedad cero. El alimento desaparecía bajo gravedad cero, se pulverizaba, pero el alimento contenía partículas de agua y eso se metía entre los controles de las máquinas y entonces hacía corto. Entonces, en primer lugar, imagínense alguien que va al espacio y de repente, ¡pam!, ya no le funciona el artefacto, pues le dan en la torre, ¿no? Pues ni cómo regresarse, entonces va a fenecer allá en ese espacio. Y el segundo problema, pues, y más difícil aún de solucionar, fue la inocuidad microbiológica de cada paquete de alimentos. ¿Cómo estaba eso? Bueno, ya que ellos pudieron a lo mejor evitar que los alimentos se deshicieran como tal porque hicieron sus envolturas, esas envolturas guardaban agua y si el alimento no estaba libre de contaminantes, si tenía algún problema químico, algún problema biológico, o algún problema físico, pues ahí iba a estar el contaminante como tal y si era biológico, pues se iba a reproducir, ¿no? O se iba a llenar de hongos o de algún tipo de contaminación que, lejos de ayudar, iba a repercutir en la salud de los astronautas. Y entonces viene un problema un poquito serio, porque imagínense ustedes un astronauta con diarrea en el espacio. Iba a ser todo un buen show allá, el famoso astronauta. Entonces, pues viendo esta situación, exploran ellos un programa que actualmente existe en el software de las computadoras que todos utilizamos y que es conocido como cero defectos. Ellos utilizaron, o más bien, iniciaron explorando ese programa de cero defectos y como ya les dije, no les funcionó en alimentos, sí en máquinas. De hecho, actualmente nosotros en la máquina donde estamos trabajando ahorita, tenemos ese programa. La máquina no arranca y te dicen, arráncalo por prueba de fallos. Ah, pues el prueba de fallos tiene el método del cero defectos, entonces va a arrancar, le falte algo, le falte algún programa de inicio, lo arranca de una manera normal. Eventualmente, el modo a prueba de fallas, se volvió a trabajar este concepto que también permitió que se controlara el proceso si realmente pudiera estar fuera de control y si existía en algún momento la probabilidad de ocurrencia de un problema de inocuidad de los alimentos. Y en ese momento ellos dicen, ah, pues aquí está el punto crítico de control. Y por eso le ponemos PCC, punto crítico de control. Se salía de control ese sistema y ellos lo controlaban en ese momento. De ahí nace el punto crítico de control. Pues este sistema HACCP original que ellos presentaron cuando la NASA, desde los 50, 60 y hasta los 70, lo presentaron en 1971 en una conferencia de protección alimentaria y tenía nada más 3 principios, o sea, no eran los 7, no existían los prerequisitos, le hacía falta pues todo un bagaje que se ha tenido conforme al tiempo que ha transcurrido y hemos trabajado en los alimentos como humanidad. Entonces, el primer principio que tenían ellos era la identificación y evaluación de los peligros asociados en el cultivo, la cosecha y el proceso hasta llegar a la comercialización y preparación de ese alimento. Por eso ya vimos lo del alcance de la inocuidad en los otros videos, dónde inicia y dónde termina, que tiene que ver con la trazabilidad, que ya también lo he comentado en varios videos. La trazabilidad es la capacidad de poder reconstruir el histórico de un producto. Y 2, que es el segundo principio que en aquellos años tenía, era la determinación de puntos críticos de control para controlar cualquier peligro físico, químico o microbiológico identificado en el alimento. Y después, el tercer punto,
era establecer un sistema de monitoreo que les permitiera controlar el punto crítico de control. Durante todos esos años 70, ¿sí?, la FDA promulgó algunas regulaciones e instruyeron inspecciones especiales del análisis de peligros y puntos críticos de control. Pero años más tarde se dio el informe de la Academia Nacional de Ciencias, que esta fue para 1985, en donde el Comité para la Protección de Alimentos de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos publicó un informe como tal sobre los criterios microbiológicos. Y bueno, recordemos que este ya era un resultado de los estudios solicitados por varias agencias gubernamentales con la responsabilidad en inocuidad alimentaria. Así que esto vino a hacer un boom a la humanidad. Y ellos en aquel momento ya habían recomendado que el análisis de peligros y puntos críticos de control para ese país, que son los estadounidenses, sería obligatorio. Pero además aquí viene la parte escabrosa que les hizo a ellos mucho ruido, porque deberían ellos de permitir el acceso regulatorio a los registros que comprobaran la inocuidad de los productos. Y estamos hablando de los años 80 cuando se dio esta situación. Pues obviamente mucha gente que se dedicaba a preparar alimentos pues brincaron. Oye, pues ¿cómo te vas a meter aquí a mi casa o al lugar en donde yo estoy preparando los alimentos? Pues a ti qué te interesa. Pero pues era una situación que va por la protección de la salud pública. Entonces tiene mucha atribución el gobierno para estas cosas. Ya basados en las recomendaciones del Comité Nacional de Asesoría en Criterios de la Academia Nacional de Ciencias, ya basados en esas recomendaciones del NAS, este comité tuvo su primera reunión en 1988, nombrando así un grupo de expertos que trabajaran todos en el tema de la inocuidad. Y ellos, en ese momento que se reunieron, su misión fue que se iba a fomentar esa adopción del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control para lograr la inocuidad alimentaria en todas sus espacios en donde se manejaban los alimentos. Como siempre, hay opiniones divididas, todos lo saben, y entonces pues se nombró un grupo de análisis de peligros y puntos críticos de control para que estudiara esas recomendaciones que daba el Comité Nacional de Asesoría en Criterios Microbiológicos. Ahí se va plasmando parte de la historia. Muchos años tuvieron que pasar para que toda esta situación recayera a nivel internacional, no nada más Estados Unidos. Recordemos que si bien es cierto, ellos han sido los principales actores en el área de la inocuidad para América, también hay muchísimos más en otros países. Recordemos que el Comité del Códex Alimentario, bueno, pues él tiene ya toda una reglamentación y normas estipuladas, pero además, bueno, este códex está conformado por organismos internacionales. Como ustedes ya saben, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y la Organización Mundial de la Salud, pues se pusieron a trabajar con el Comité Nacional de Criterios Microbiológicos para hacer las modificaciones a los principios del análisis de peligros y puntos críticos de control. Así que desde los 50, luego los 70, luego los 80, luego todas las reuniones de los 90, luego hasta el 2003, se trabajó, pero ya no nada más fue Estados Unidos en esta participación tan continua y tan precisa, sino que también países europeos le entraron. Así que para el 2003 el Códex de Alimentos Europeo a nivel internacional es conocido como una de las autoridades, adopta ya la última versión de los documentos y guías del análisis de peligros y puntos críticos de control. Y aquí dicen, necesitamos prerequisitos, que fueron las condiciones. En esta diapositiva me voy a detener y continuamos en un ratito más con la siguiente. Ustedes pueden revisar los videos cuantas veces quieran. Por favor, no dejen de hacerlo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.